Vamos a ver ahora cómo se produce el proceso reproductivo en los seres humanos de forma natural. Lo primero que se necesita es mantener relaciones sexuales plenas. Cuando decimos plenas quiere decir con penetración, sin ningún método anticonceptivo y con eyaculación dentro del cuerpo de la mujer. La mujer habrá soltado de su ovario, habrá soltado un óvulo, un único óvulo generalmente, y este óvulo va caminando por las trompas de falopio. Si se han mantenido relaciones sexuales cerca del periodo de la ovulación, pues el pene llega hasta esta zona de aquí, hasta el final de la vagina, y aquí se suelta el semen con los espermatozoides. Los espermatozoides, por lo tanto, tienen que comenzar a hacer un largo camino que consiste en recorrer todo el útero, todas las paredes del útero, hasta llegar a la unión con las trompas de falopio, y a lo largo de las trompas de falopio seguir nadando gracias a su flagelo cola hasta que alcanzar el óvulo. En el momento en que se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce la fecundación y por lo tanto allá tendríamos una célula huevo o cigoto, que es el origen de todos los seres humanos. Es decir, todos hemos sido alguna vez una única célula que se llama célula huevo o cigoto. Aquí vemos un esquema de un proceso de la ovulación. Esto es un instrumento quirúrgico. Aquí vemos la totalidad del ovario, que es todo esto, y esto es el folículo. El folículo es esta especie de grano que le sale al ovario, y en cuyo interior lo que hace es madurar un óvulo. Y aquí vemos el óvulo como sale. Este sería el momento de la ovulación. La ovulación, que repetimos ya en los anteriores vídeos que hemos producido, pues no tiene nada que ver en principio con la menstruación. Es decir, la menstruación es un hecho completamente independiente de la ovulación, que es el hecho de expulsar un óvulo a las trompas de falopio. Aquí tenemos como el aspecto del cuello del útero tras las relaciones sexuales. Esto es visto con un espéculo. Este es el cuello del útero, estas son las paredes de la vagina, y esto es sin mantener relaciones sexuales, pero cuando se mantienen relaciones sexuales aquí se queda el esperma, y por lo tanto todos los espermatozoides que están contenidos en este esperma empiezan a nadar por este líquido que cubre el interior del útero y el interior de las trompas de falopio. Van nadando hasta que se encuentran con el óvulo. Este sería el camino de los espermatozoides por el útero. Y al final llegan unos pocos de todos los millones que han salido, de los 100 o 200 millones de espermatozoides que han salido en una eyaculación, pues al final solamente unos pocos alcanzan el óvulo. Y solamente uno va a ser el primero en penetrar dentro de la membrana del óvulo y poderse unir la información genética que contiene el espermatozoide con la información genética que contiene el óvulo. Aquí vemos un espermatozoide hurgando en la superficie del óvulo. Esto sería, todo esto que está de color naranja sería la superficie del óvulo, y esto es el espermatozoide hurgando para poder meterse. Cuando se introduce dentro del óvulo, pierde la cabeza, se desprende la cabeza, y ahora se va a producir la fusión de los núcleos, digamos, del espermatozoide y del óvulo. Una vez que se produce esto, se produce ya la fecundación. Vamos a repasar rápidamente lo que ha sucedido. Tenemos la maduración de un folículo. Del folículo se ha expulsado, como vemos ahí, un pequeño óvulo. A lo largo del primer pedazo o el primer tramo de las trompas de falopio se produce la fecundación. Siempre la fecundación se produce en las trompas de falopio, no se produce la fecundación nunca en el útero. Y a partir de aquí, a partir de este punto, pues ya comienza a dividirse. En principio será una célula, un cigoto, luego se dividirá en dos, luego se dividirá en 4 células, en más células, cada vez se van dividiendo las células en más grupos, hasta que va teniendo un aspecto de mora, de fruto de la mora. Entonces, cuando tiene el aspecto de un fruto de una zarza o de una mora, recibe el nombre de mórula. Aquí tenemos una mórula de 4 días. Aquí poco a poco esto va progresando, va moviéndose a lo largo de las trompas de falopio, y aquí tenemos un momento en el cual el embrión, porque esto es un embrión, se ha ido dividiendo, pero ha dejado un hueco dentro. Entonces, cuando tiene un hueco dentro, tiene el aspecto, digamos, de una pelota de tenis hueca, pero que tiene más cantidad de células en una parte que en otra. Se llama blástula. Esta blástula se va a mover por el endometrio, por el recubrimiento interno del útero, y se va a pegar finalmente al endometrio.
este hecho es lo que se conoce como embarazo. Es decir, una cosa es la fecundación, que se produce aquí, y otra cosa es el embarazo, que se produce cuando se une la blástula al endometrio. Muchas veces en las relaciones sexuales es posible que se haya producido la fecundación, que se haya producido todo este fenómeno que hemos visto hasta la formación de blástula, pero que luego, por lo que sea, no se una la blástula a la pared del endometrio, y por lo tanto entonces no existe embarazo. Aquí vemos el desarrollo del embrión de los 6 primeros días, desde la célula huevo cigoto, que es lo que somos todos al principio, y vamos pasando por 2 células, por 4, cada vez más, es por una mórula, aquí ya empieza a ser esto, un blastocito, y aquí tenemos lo mismo, tenemos, perdón, un blastocito, una blástula. Vamos a ver el desarrollo del embrión y del feto. A partir de lo que vamos siendo, nos pegamos a la pared del endometrio, vamos a volverlo a ver. El embrión se va dividiendo. Cuando es una blástula se une al endometrio, y las células del endometrio van a dar lugar no solamente a nosotros mismos, al feto, sino que se produce también una serie de bolsas y una serie de elementos que forman parte de la placenta, que esto es la placenta como luego veremos, y todo esto se forma a partir de las células propias del embrión. Es decir, no solamente se forma el feto, sino también todas las capas de recubrimientos del embrión. Aquí vemos cómo va variando el abdomen de una embarazada conforme pasan los meses. Al principio es un bulto muy pequeño, pero conforme se va agrandando el feto, pues va cada vez ampliándose, digamos, la zona de curvatura o de máxima curvatura del abdomen. Y esta es la posición fetal que tenemos previa al parto. Esto ya estamos en el momento último, pero hay que tener en cuenta que el feto más o menos se ha podido mover relativamente de una forma libre dentro del útero. Todo esto de aquí es el útero. Es decir, el útero ha tenido que aumentar muchísimo de tamaño para poder albergar al feto. Al principio, cuando el feto era más pequeño, podía moverse, pero ya justo cuando llega el momento del parto, el feto está boca abajo. Aquí tenemos toda esta zona de aquí, es la placenta. La placenta es el lugar donde se ponen, sin estar en contacto, pero sí se ponen tremendamente cerca, la sangre de la madre de la sangre del feto, y a través de este se realizan los intercambios de nutrientes, de oxígeno y de productos de desecho entre el feto y la madre. Aquí existe, en la salida del cuello del útero, existe un tapón mucoso, una cosa que cierra herméticamente la posibilidad de que entre cualquier sustancia dentro del útero donde está el feto. Esto de aquí es una bolsa, que es la bolsa amniótica, que está llena de un líquido, que es el líquido amniótico de la que está rodeada el feto. Esto de aquí es la vagina, y esto de aquí los labios mayores y menores de la vulva. Esto de aquí es la vejiga de la orina. La vejiga de la orina está muy fuertemente presionada por el feto, de tal forma que las embarazadas en los últimos meses de embarazo tienen que ir muchas veces a orinar, puesto que la capacidad de la vejiga está muy disminuida. La columna vertebral está muy torcida, son frecuentes también los dolores de espalda. Y bueno, y ahora ya solamente le va a quedar al feto salir, es decir, va a tener que abrirse todo el cuello del útero en un proceso que se llama dilatación para que quepa la cabeza del niño, y va a tener que salir por la vagina hasta el exterior por la vulva. Aquí tenemos la posición de la placenta y el feto. Este es el endometrio, este es el feto, esta es la placenta, por donde se realizan los intercambios de sustancia entre la madre y el feto, órgano fundamental producido en parte a partir de las células del feto, del embrión. Y este es el cordón umbilical que conecta la placenta con el feto. Aquí vemos una visión real de un feto de muy pocas semanas,
cómo está conectado mediante el cordón umbilical a esto de aquí, que es la placenta, que esta placenta es lo que estaría pegado al útero de la madre. Aquí tenemos la función de la placenta. Como hemos dicho, es el intercambiador de oxígeno, nutrientes y hormonas que llegan al bebé y a partir de la cual salen y entran sustancias al bebé. Este es el aspecto que tiene la placenta tras el parto. Como luego veremos, después de expulsar al bebé o al feto, la madre todavía le queda un trabajo de parto que hacer, que es expulsar la placenta. La placenta tiene este aspecto lleno de vasos sanguíneos y es uno de los órganos más fabulosos del parto, ya que permite el intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Cuando el feto tiene que salir a través de la vulva de la madre, lo primero que tiene que hacer es atravesar el canal pélvico, ya que la cadera, los huesos de la cadera dejan un pequeño hueco para salir, y por este hueco para salir tiene que salir la cabeza del bebé. Esto se ayuda de dos formas. Lo primero, para que pueda salir la cabeza del bebé por la pelvis de la madre, por el hueco de la pelvis de la madre, el bebé todavía no tiene los huesos del cráneo soldados, es decir, tiene zonas cartilaginosas entre los diferentes huesos del cráneo que se llaman fontanelas, y esto permite que el cráneo se pueda chafar, se pueda aplastar ligeramente para adaptarse a la forma que tiene la cintura pélvica. Y además de esto, el canal del parto femenino, el hueco que deja el canal del parto en la cadera femenina, es mayor que en la masculina. Esta es una cadera masculina y esta es una cadera femenina. Las mujeres tienen las caderas más anchas porque su canal pélvico es más ancho para poder facilitar la salida del bebé. Estas son las fases del parto. En principio tenemos que aquí todavía prácticamente no ha comenzado, empieza a dilatarse y a desaparecer el canal del parto, el cuello del útero. Aquí ha desaparecido el cuello del útero y empieza a haber un hueco de 1 centímetro. Va pasando cada vez, el hueco es mayor, aquí tenemos 5 centímetros y aquí 10 centímetros, que es lo que se considera de forma normal la dilatación adecuada para que comience el parto. Por lo tanto, lo primero que tiene que ocurrir es borrarse el cuello del útero y producirse una dilatación lo más grande posible de la salida del útero. Cuando empiezan las contracciones para expulsar al niño, las contracciones las realiza el miometrio, esta capa muscular dura y potente y gruesa del útero. Lo que ocurre muchas veces es que se rompe el tapón mucoso y el líquido amniótico, al romperse la bolsa amniótica, sale, y este fenómeno se conoce como la rotura de aguas, proceso que generalmente apunta la inmediatez del momento del parto. En un parto normal, por lo tanto, como tenemos aquí, va a salir el niño, va a salir en estas condiciones, digamos, mirando hacia la espalda de la madre y con esta forma tan rara que tiene que tomar el niño para poder salir, con la nuca girada hacia arriba. En estas condiciones pues saldrá primero el niño de cabeza y después de salir él tendrá que salir la placenta. El niño como se ve, pues bastante sofocado, puesto que el tener que pasar por el cuello del útero y por un estrechamiento transgrande pues es un proceso bastante difícil. En el momento tiene problemas y puede haber incluso sufrimiento fetal grave si no sale pronto y produciéndose alguna complicación. En los casos en los cuales esto no es posible, pues se realiza un parto por cesárea. Un parto por cesárea consiste en abrir el abdomen y entonces sacar al niño por el abdomen sin que tenga que pasar por el cuello del útero ni por la vagina, que sería esto, sino directamente por el abdomen. En este momento pues sale el niño, la operación se realiza con anestesia epidural o anestesia general y entonces sale el niño pues directamente sin tener que pasar por el canal del parto. Cuando ya ha salido el niño, lo que hay que hacer es cerrar el cordón umbilical con unas pinzas, cortarlo y una vez que se ha cortado el cordón umbilical, lo que va a suceder es que el bebé ya lo tenemos independizado del cuerpo de la madre
y lo que tiene que ocurrir es el alumbramiento. El alumbramiento es una fase del parto en la cual, una vez que se ha expulsado el bebé, pues hay que expulsar el resto de cordón umbilical y el sitio al que va unido el cordón umbilical, que es esta zona de aquí, que es la placenta. Un óvulo, un único óvulo generalmente, y este óvulo va caminando por las trompas de falopio. Si se han mantenido relaciones sexuales cerca del periodo de la ovulación, pues el pene llega hasta esta zona de aquí, hasta el final de la vagina, y aquí se suelta el semen con los espermatozoides. Los espermatozoides, por lo tanto, tienen que comenzar a hacer un largo camino que consiste en recorrer todo el útero, todas las paredes, como sale. Este sería el momento de la ovulación. La ovulación, que repetimos ya en los anteriores vídeos que hemos producido, pues no tiene nada que ver en principio con la menstruación. Es decir, la menstruación es un hecho completamente independiente de la ovulación, que es el hecho de expulsar un óvulo a las trompas de falopio. Aquí tenemos como el aspecto del cuello del huevo o cigoto. Aquí vemos un esquema de un proceso de la ovulación. Esto es un instrumento quirúrgico. Aquí vemos la totalidad del ovario, que es todo esto, y esto es el folículo. El folículo es esta especie de grano que le sale al ovario, y en cuyo interior lo que hace es madurar un óvulo. Y aquí vemos el óvulo. Vamos a ver ahora cómo se produce el proceso reproductivo en los seres humanos de forma natural. Lo primero que se necesita es mantener relaciones sexuales plenas. Cuando decimos plenas quiere decir con penetración, sin ningún método anticonceptivo y con eyaculación dentro del cuerpo de la mujer. La mujer habrá soltado de su ovario, habrá soltado del útero hasta llegar a la unión con las trompas de falopio, y a lo largo de las trompas de falopio seguir nadando gracias a su flagelo o cola hasta que alcanzar el óvulo. En el momento en que se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce la fecundación, y por lo tanto allá tendríamos una célula huevo o cigoto, que es el origen de todos los seres humanos. Es decir, todos hemos sido alguna vez una única célula que se llama